El próximo domingo 1 de junio, por primera vez en la historia, vamos a poder votar por elegir al Poder Judicial. El poder que históricamente había sido el más oscuro, el más misterioso, el más conservador incluso. Ahora todos los mexicanos tenemos la oportunidad de elegirlo. Y por donde se le vea, va a ser un ejercicio inédito. De todos estos inéditos vamos a hablar hoy en Estación Averno. Bienvenidas y bienvenidos a bordo. Bienvenidas y bienvenidos aquí a Estación Averno. Hoy tenemos un programa muy especial. Ya estamos a pocos días. ¿Cuántos días? 6. 6 días. No, menos. Si hoy es miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días. 3 días. Para la elección del 1 de junio, la elección judicial. Y por eso invité a Carolina de Nova, que es experta en elección judicial. El noticiero, de hecho, experta. Lleva meses trabajando en eso. Ya, ¿cuántas veces has hecho el ejercicio de votar en la plataforma del INE? Varias. Y de las extraordinarias también, que ahorita hablaremos. Pues mira, tú ya eres toda una experta. Y entonces, ¿a quién decidimos invitar para hablar de eso? A la consejera Norma Irene de la Cruz. Pues muchísimas gracias, es un gusto estar aquí en la Estación Averno. Y sí, tenemos esta elección inédita, única, ¿no? Así que tenemos una gran oportunidad este domingo de entre todas, no solo elegir al Poder Judicial, ejercitar nuestros derechos, porque bueno, oigan, derechos si no los usas no sirven, ¿eh? Entonces hay que ir a aprovecharlos. Y también esta oportunidad que vamos a tener de votar de entre 2 y 10 candidaturas de toda la estructura del Poder Judicial. Entonces tenemos ahí una tarea tremenda que hemos trabajado muchísimo para organizar y que toda la ciudadanía pueda tener sus boletas en una mesa seccional cerquita de su domicilio. Esta idea de que vas a tener que viajar para llegar a votar no es cierto. Revisa, ubica tu casilla. ¿En ningún lado? O sea, ¿en todo el país va a haber casillas cercanas? Sí. Mira, tenemos en este proceso electoral vamos a instalar 84,012 casillas. Esta incluye casillas especiales y esto es una por sección. O sea, para nosotros nuestra división geográfica, la más pequeña, es la sección electoral. Entonces, todas las secciones van a tener una casilla. En esta ocasión, las casillas tendrán entre 100 y hasta 2,250 electores. Es importante, solo el 5% de las casillas tendrán ese número de 2,250 electores, son las menos, y para ellas tendremos casillas contiguas, es decir, se va a dividir por orden alfabético, no crees que vas a tener ahí una gran fila. Entonces, vamos a tener una cerca de nuestro domicilio, o sea, va a estar caminando, ¿no? Entonces, eso es importante. Y también, para estar segurísimo dónde te toca votar, puedes ir a Conoce, Practica y Ubica. Y en Ubica solo necesitas el número de sección, son 4 dígitos y está al frente de tu credencial para votar con fotografía. Entonces, ¿qué necesitas este domingo para ir a votar? Tu credencial para votar con fotografía. También, si se te venció y no la renovaste, no te preocupes, sí puedes votar. Todavía es vigente hasta el 1 de junio y puedes votar. Entonces, también también si quieres llevar tu propia pluma, nosotros tenemos buenas plumas, pero si quieres llevar la tuya, es bienvenida. Entonces, hacemos aquí un llamado a toda la ciudadanía. Primero también, fíjate que antes de entrar en detalle, sí me gustaría agradecer muchísimo a toda la ciudadanía que nos dio una respuesta fabulosa y desde hace poco más de 2 semanas tenemos más del 100% de funcionarias y funcionarios de casilla, todas capacitadas. Estamos teniendo un número récord de participación de funcionarias y funcionarios en simulacros y obviamente nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo que hicieron todas nuestras capacitadoras y capacitadores y supervisores electorales, que esa es otra de nuestras primeras líneas de contacto con la ciudadanía, ¿no? O sea, nosotros consejeros pues estamos aquí, pero el que va y toca la puerta y convence a las personas de ser funcionarios de casilla y regalarnos un domingo para servirle al país, no sería posible sin el entusiasmo y sin la dedicación y el compromiso de toda nuestra estructura. Así que muchísimas gracias. Y además, fíjate que ayer estaba viendo unos datos que tenemos 6
capacitadores electorales que tienen 18 años, oigan, muchísimas, o sea, son los más jóvenes y la verdad es que nos da muchísimo gusto que tenemos esta participación de los jóvenes y también de nuestros funcionarios de casilla. Ayer estaba revisando datos curiosos. Tenemos en algunas casillas personas de más de 90 años que van a estar como suplentes escrutadores, ¿no? Que incluso cuando se les visitaba les daban la opción de, bueno, oye, si no quieres, entendemos que no quieres. Dijo, claro que sí queremos. Pero si no se va a contabilizar en la casilla. Pero tenemos escrutadores porque se hace el escrutinio en la casilla. También en esta elección, por el número de electores, vamos a tener más funcionarios. Entonces va a haber una presidencia de la mesa directiva, 2 secretarios, escrutadores y también escrutadores suplentes, ¿no? Entonces, en nuestras casillas vamos a tener entre 8 y hasta 12 funcionarios. Esto es para que podamos atender a todas las personas que lleguen. También, otra cosa, por si les preocupa, no, porque ya sé que han dicho que si te vas a tardar mucho tiempo en votar. Hemos hecho una serie ahí de arreglos para facilitar tu flujo. Cuando entres a la casilla, y aquí ya entrando en materia, tú vas con tu credencial para votar con fotografía, te van a encontrar en la lista nominal, eso como todo proceso. Entonces, por favor, lleva tu credencial para votar con fotografía. Y una vez que te identifiquen, te van a dar tus 6 boletas, más las boletas. Si en tu entidad federativa tenemos elección concurrente, los que estamos aquí en la Ciudad de México nos darán otras 3 boletas, en el Estado de México otras 3, en Tlaxcala son un poquito más. Paciencia. Sí existe y tiene elecciones con muchas boletas. No solo eso. Entonces, te van a dar tus boletas y en ese momento te van a marcar tu credencial para votar y te van a entintar el dedo. Caminas hacia donde están las mamparas y los canceles. Esta vez, el año pasado, si se acuerdan, solo había 2. O sea, podían votar hasta 4 personas al mismo tiempo. Para evitar cuellos de botella, vamos a instalar hasta 8. Y entonces hasta 16 personas podrán votar al mismo tiempo. En las casillas especiales, sí tenemos casillas especiales para todas las personas que estén en tránsito. Y recuerden, este es para las que están en tránsito. Si tú estás cerca de tu casa, ve a votar a tu casilla. No, pues sí, pero vamos a tener, porque en estas casillas especiales tenemos 1000 boletas. Y ahí, por ejemplo, vamos a tener hasta 20 espacios donde puedes votar. Porque en las especiales va a ser un poco como la elección normal, donde solamente podrás votar por ciertos... Sí, por los cargos nacionales, exacto, ¿no? Porque ahí depende mucho si estás en tu circunscripción o en tu circuito. Entonces, los cargos nacionales se van a poder votar. Entonces, así, si estás cerca, aunque tengas una casilla especial cerquita, ve a la que te toca, ahí te van a dar todas tus boletas. Entonces, una vez que te dan tus boletas, tú marcas, todas las boletas van en una sola urna. Las federales y las nacionales, todas. Y se llena y la quitan y ponen una nueva. ponemos otra. Sí, ahí tenemos suficientes urnas. Fíjate que algo tan simple como eso, el año pasado que tienes que doblar tus boletas y poner una en cada urna con diferentes colores y etiquetas y aún así tenemos, se mezclan las boletas. Cuando estábamos preparando este proceso e hicimos nuestros simulacros, nos dimos cuenta que a la ciudadanía, si depositas esto en 6 urnas, le iba a llevar 2 minutos más en la casilla. Fíjate. Y entonces, si a esto le sumamos las 3 de la Ciudad de México o las 6 de Tlaxcala, además, ¿dónde ponemos tantas urnas? Y cuando hicimos el ejercicio... Además se van a estar un ratote... No, y mira, y para eso también hicimos... poniendo los numeritos en cada sí, boleta. Bueno, aquí va a ser otra cosa, ¿no? Porque para ir algo en nuestros simulacros, también una vez que ya dejas tus boletas en la urna, ya te puedes ir de la casilla, no tienes que volver a la mesa. Entonces, es en una sola dirección y eso nos va a permitir que no haya confusión. Que mucha gente se va a ir a la mesa porque sí, por costumbre, pero está bien. No, sobre todo nosotros los viejitos vamos a ir sí, pero también pasa una vez a saludar a las vecinas y a los vecinos. Sí, no, sabemos que... Pero esta es un poco la idea para que sea más ágil. Ya sé que a mucha gente le preocupa si vamos a pasar mucho tiempo en la casilla. No tanto como parece. El año pasado, en la elección federal, entre que llegabas a la casilla y salías de la casilla, en promedio,
te tardaba 6 minutos con 35 segundos. Si tú llegas para esta elección federal con todas esas boletas, nuestros cálculos es que te tardes, promedio, habrá que se tarde más, otros menos, pero alrededor de 8 minutos 40. Bastante. O sea, son un par de minutos más. Entonces Y también... además la idea es ahorrar el tiempo de la fila. Así es. Que luego, yo recuerdo en las últimas elecciones, pues sí, de estar como 40 minutos en la fila y efectivamente ya en el votar pues eran menos de 10 minutos. Sí, y bueno, pues vayamos ahí con paciencia, recuerden que son nuestras vecinas. Esta es la primera vez que tenemos una elección de este tipo. Entonces también para mucha gente todo esto es nuevo. Entonces, seamos pacientes, ¿no? Hay que irnos preparados. Y bueno, aquí yo creo que esa es una de las primeras cosas que vas a ver en la casilla. Cuando terminemos en la casilla, lo que pasa en la casilla, vamos a escrutar los votos en la casilla, organizar los paquetes electorales y poder iniciar el cómputo a nivel distrital. Pero si quieren, ahorita les platico de eso. Yo les quiero platicar de las boletas, porque hemos escuchado, y además, gracias por todos los comentarios que escuchamos y nos mandan. Y bueno, aquí explicarles que vamos a recibir 6 boletas a nivel nacional. Todas las boletas... O sea, todos mínimo 6 boletas. Sí. Todas. Entonces, y les platicamos, esta morada para la Suprema Corte de la Nación va a ser tamaño carta. Es la más grande que vas a tener. Entonces, es este tamaño carta en todo el país. El del lado izquierdo, aquí es importante, hace rato nos preguntaban los observadores internacionales, ¿por qué teníamos los nombres y por qué había letras que te dicen qué poder postuló a cada quien? Y nos preguntaban si eso lo habíamos decidido nosotros. ¿O por qué fue así? Bueno, ¿por qué tenemos estas boletas? Porque así fue el decreto de reforma. Nos dice que teníamos que hacer, en las boletas tenían que ir en orden alfabético, aquí vienen en orden alfabético, teníamos que darles un número de manera ascendente, entonces como ven, aquí se los pusimos a 2 dígitos, teníamos que indicar qué poder las estaba postulando y por ello tenemos aquí estas letritas PJ, PE, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y F que están en funciones, ¿no? Entonces, esto nos lo dice la ley y por eso fue que vienen en estas boletas así. Y también te dice que tenemos que segregar nuestros votos por hombres y mujeres. Y entonces, por ejemplo, la Suprema Corte, que va a tener una composición completamente nueva, la actual tiene 11 integrantes y a partir... Entre todas vamos a elegir la nueva corte, que tendrá 9. La nueva de 9. La nueva de 9, que va a tener ministras y ministros, y aquí va a ser bien interesante porque vamos a votar por hasta 5 mujeres. Entonces, aquí vamos a ponerlo a 2 dígitos. Entonces, si tú votas por el 01, pues por el 01, va a ser más claro para... Y en el lado, y todas las boletas aquí en el tope te dicen hasta por cuántas personas puedes votar. Entonces aquí podemos votar hasta por 5 y acá podemos votar por 4. Hasta por 5. Eso Sí. quiere decir que puedo votar por una. Si tú decides que nada más quieres votar por una y tu favorita es la candidata 93 y le pones 93 a todo, solo va a contar una vez. ¿Y no se anula el voto? Eso es algo que nos han preguntado. No, mira, aquí lo que estamos dándole a la ciudadanía, bueno, obviamente nosotros invitamos a que puedas utilizar el mayor número de tus votos. Si puedes votar por hasta 9, vota por hasta 9. Si tú solo votas por mujeres y nos dejas estos en blanco o las rayas, está bien. Mientras esté en el rango de números de candidaturas, así, si tienes 9 y solo usas 1 o 2, también va a ser válido. Pero que no voten por la 93 porque no existe. Sí, Entonces, ahí o la sí 99 sí, o sea, también, o sea, y esta es otra cosa, alguien nos preguntaba, ¿cómo anulo mi voto? Pues le puedes poner nulo, lo puedes tachar, lo puedes rayar, maneras. esta es tu boleta, la pagamos entre todos, utilízala. También nos pregunta, si tú, por ejemplo, quieres estar segura de que quieres votar por el número 65 y le pones aquí 65 y le haces la flechita, ay, hay unos diseños que nos pasaron, va a haber mucha creatividad. Entonces, si tú quieres poner tu número aquí y subrayar el número y el nombre para que quede clarito que tú sí quieres claro, por votar por la 96, se vale, ¿no? Es más, si le pones aquí a los circulitos, lo mejor es que uses los numeritos porque para el conteo va a ser por más ejemplo, fácil. Pero si alguien pone unos números
en donde van los números, y luego subraya Si son los candidatos mismos, que no coinciden con los números, pues ahí ya está anulando. bueno, el es voto, que obviamente. ahí mientras esté clara, Ajá, por eso, mira, ¿está claro? si esté Sí. claro, por ejemplo, Si si, no- si tú subrayas 5 números, 5, no pones ningún número aquí, pero son 5 mujeres que están en el rango, también vale. también Ok. será válido. O si solo decides votar por los señores y no También poner a vale. nadie, también va a ser válido mientras tu número esté en estos rangos. Y esté clarito. Claro. Entonces, Ok. esta es la de la Suprema Corte. Y obviamente, mira, la verdad es que mucha gente dice que está muy difícil. Y pues no estamos mandando. No. Pues no es una operación de cerebro. O sea, está muy. ¿no? O sea, en No, esta votas por 4 y cada boleta, ¿no? O sea, por ejemplo, esta votas por 9. En esta, para la sala superior, solo votas por 2. Y claramente Uno te y pone uno. aquí a las Uno. mujeres, a los hombres, y aquí ninguna está en funciones. Entonces, Claro, porque desde hace ya rato que faltan 2. faltan 2, son estas 2 vacantes. Entonces, obviamente, Los magistrados, ¿no? ujú. Magistradas y magistrados electorales. Para el Tribunal Electoral. Para la sala superior. Entonces, este va por 2. Eso en esta parte es intuitiva la boleta, porque aquí te dice por hasta cuántos puedes votar. Tenemos también la boleta a otro órgano que va a ser nuevo. El que que es sustituye el a de la Judicatura, ¿no? Sí, que va a ser el Tribunal de Disciplina Judicial. Ese dicen que es como el más, bueno, no es el más importante, pero de los más importantes que hay que tener más cuidado, porque precisamente es el que va a vigilar, ¿no? Las decisiones que tome el Poder Judicial. Sí, creo que este es uno de los organismos interesantes con esta reforma, porque en este momento viene a sustituir al Consejo de la Judicatura, y a diferencia, este tribunal, bueno, aparte de que tendrá 5 integrantes, el Consejo de la Judicatura actualmente, quien preside la Suprema Corte, preside este consejo. ¿no? Y entonces, entre las funciones que tiene, no solo es monitorear el trabajo de los juzgadores, sino que se conduzcan y cumplan con todos los principios, y en fin, ¿no? Entonces, ahora que vamos a tener un nuevo órgano, ya no tendrá 7, sino 5 integrantes. Entonces ya es bien importante que elijamos votamos por los 5, porque son quienes no solo se encargarán, ¿no?, de verificar que todas las personas juzgadoras cumplan con sus obligaciones, sus responsabilidades, y que el ejercicio de su función sea dentro de los marcos de la ley, ¿no? Y que si en caso de que llegaran a cometer una falta administrativa, tienes una instancia donde te puede resolver, ¿no? Entonces sí es bien importante este nuevo órgano, porque además cambia la lógica, ¿no? Si antes quien presidía la Suprema Corte, ahora lo preside, te habla de una nueva forma, ¿no?, de trabajo, y bueno, será bien interesante el trabajo que les toque aquí a las personas electas. En este caso sí tenemos a un par de personas que están en funciones, que forman parte del Consejo de la Judicatura y que están buscando integrar este nuevo órgano. Que son Entonces, Bernardo Batis y Celia Maya. y entonces también vienen con las mujeres, los hombres, su numerito. Entonces es la misma recomendación. Usa todos si quieres. Digo, es que podemos insistirles, no es obligatorio, pero por favor úsenlo. Hemos batallado mucho para lograr derecho al voto y tener todos estos derechos ciudadanos para no ejercerlos. Y luego seguimos, yo estaba que si era coral o salmón, el otro día me dijeron color mamey. Es mamey, sí. Sí, ¿verdad? Sí, Tenemos toda esta es para las salas regionales electorales, ¿no? Tenemos 5, una por cada circunscripción, y esta está integrada por 3 personas. Otra vez, vamos aquí a ir avanzando en la paridad, porque todas, las 5, estarán integradas por 2 mujeres y un hombre. Entonces, y la lista de nombres varía de acuerdo a nuestra entidad federativa. Entonces, quienes estamos en la Ciudad de México, estamos en la circunscripción número 4. Si estás en Jalapa, pues es la número 3. Entonces, si te mandan el acordeón de Jalapa, no te va a servir en la circunscripción 4, o en la 5, o en la 2, o en la 1, porque no tienes los mismos candidatos. Entonces, hay que hacer la tarea. Perdón, las primeras 3, esas sí, las candidatas y candidatos, como son a nivel federal, esa van a ser lo mismo, Sí, los nombres en todos así es. lados. A partir de estas 3 últimas Ya es donde cambia. va a variar de acuerdo en la
Así región es. donde estemos. Este es regional, entonces va a haber 5 modelos, uno por cada circunscripción. Okay. Luego, como bien dices, ya vienen estas que son más Las más específicas. Aquí ya son más específicas y estamos hablando, por ejemplo, de las magistraturas y magistrados de circuito. Entonces, aquí la diferencia con la boleta, también vienen hombres y mujeres, viene un listoncito como de color. Así, un cuadrito de color donde te indica qué especialidad es, porque hay que saber. Sí, creo que es administrativa, penal y civil. Sí, hay más, ¿no? Y hay más. O sea, hay hasta 11 especialidades y dependiendo de las vacantes de tu circuito y de las especialidades vacantes es lo que vamos a elegir. Entonces, aquí la idea, cuando estamos teniendo estos recuadros con colores, es para sugerirte que votes por todas las especialidades que puedes elegir en tu circuito. Entonces, la idea es que, por ejemplo, esta que viene con azulito, ¿no? O sea, elijas entre las candidaturas que estén con azul o las que están con anaranjado. Y la idea es que podamos tener esa variedad de nuestros votos. Si tú decides que solo quieres votar... ¿Y si no coinciden? No, sí coinciden. No, porque... Sí, pero si pongo el nombre del que la que está en azulito en la amarilla... Si tú decides, por ejemplo, que solo vas a votar por todos los amarillos, también cuentan tus votos. La idea de sugerir que votes por el mayor número de especialidades es eso, para que podamos darle esa mayor diversidad a tu voto. Si tú decides solo votar por las de porque civil, además la persona que va a ganar por un voto. Pues cada voto cuenta. Entonces, por eso es importante que usemos la posibilidad, porque aquí también te indicamos el número de vacantes que tenemos por especialidad, ¿no? Y entonces también tenemos que votar por hombres y mujeres, porque así nos los dijo la ley. Y aquí, en esta, y esto es importante, en estas boletas a nivel de circuito, a nivel estatal, varía el número de candidatos dependiendo de tu entidad federativa. Recordemos que tenemos 32 circuitos judiciales, tenemos 32 entidades federativas, y si tú las tratas de machar, así, perdonen el pochismo, si quisiéramos armonizarlas, no coinciden completamente. Por ejemplo, Baja California tiene un par de municipios, el circuito de Baja California tiene un par de municipios, o un poquito más, de Sonora. Entonces, esas personas de esos municipios de Sonora recibirán su boleta del circuito al que forman parte, que en este caso sería el que tiene base en Baja California. También, por ejemplo, esos son poquitos, pero tenemos otro caso grandote. Veracruz y Tabasco también. Está grandote, Veracruz y Tabasco, porque el sur de Veracruz forma parte del circuito de Tabasco. Entonces, aquellas personas que viven en el sur de Veracruz estarán votando por ese circuito que tiene cabecera en Tabasco. Y también, aquí, yo creo que esa es una parte importante que tenemos que recordar. Pero eso ahí no va a decir Veracruz, Tabasco, nada aquí más. Bueno, sí, aquí sí va a decir, sí. Aquí sí va a decir qué entidad federativa. Entonces, incluso si le quieres copiar la tarea a alguien, chécate que sea tu estado. Digo, ¿no? Pero esas que dices, por ejemplo, va a decir que Veracruz, diagonal, Tabasco. dirá circuito, o sea, entidad federativa, circuito judicial, tienen un número, ya te dirá el circuito, y también te dice tu distrito electoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este proceso electoral, los circuitos se dividen en distritos. Así como las entidades federativas las dividimos en distritos electorales. Como está la división, no coincidían completamente. Tuvimos que hacer un ejercicio para poder armonizarlo, y tú como elector, independientemente de esta arquitectura, ¿no? Porque bueno, a mí lo que me interesa es que la casilla esté cerca de mi casa, claro, y que me den las boletas que me tocan. Bueno, para resolver esa parte, hicimos esta armonización del marco geográfico y creamos una figura que se llama Distritos Judiciales Electorales, ¿no? Son 60 en todo el país, y básicamente cada distrito
judicial está integrado por uno o varios distritos electorales. Y lo que sí es importante, uno de los criterios que conservamos es que no se divide en ningún distrito, no se divide en ningún municipio, todo esto para hacerlo de la manera más operativa posible. Entonces, a nivel de circuito y a nivel de distrito, podemos votar hasta por 10. Y dependiendo de tu distrito, pues verás el número de vacantes y el número de especialidades. Entonces, estas sí van a ser, depende de tu distrito electoral. Que es la unidad más mínima de, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, según entiendo, alguien que vive en la GAM es diferente el distrito electoral que alguien que viva en Tláhuac o en... Sí, bueno, esto que tuvimos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, porque ese sí hay un caso, cuando hicimos para distribuir, a nosotros la lista nos las dio el Senado. Nos dijo, INE, aquí tienes las listas, aquí va con estas especialidades. ¿En qué distrito? Pues tú decides. Bueno, sí, así nos quedamos nosotros también. ¿Cómo que no? Bueno, para facilitar todo esto, incluso hicimos en sesión de consejo, hicimos un programita para hacer esta selección para que fuera aleatoria. Y esto lo hicimos una vez que teníamos los nombres y las especialidades. Para que todos supieran, ya hicimos el sorteo, ¿no? Asignamos a qué distrito judicial electoral vas a hacer campaña para hacer esta división. Y facilita que en el distrito, tú en tu boletita, pudieras tener estos nombres y puedas votar. Tenemos un caso, y eso es cierto, de algunas candidaturas que les tocó un distrito judicial electoral donde ellos no viven. Entonces hay que hacer campaña en otro distrito. Entonces, pero no es personal, fue parte del algoritmo. O sea, no es que, y esto lo hicimos antes de que empezaran las campañas, para que todo el mundo tuviera clarito dónde le tocaba ir a hacer campaña. Lamentamos mucho este caso, pero eso es parte de las novedades que nos dio este caso. Entonces, sí, tenemos un caso. ¿No? De alguien que tiene que hacer campaña en otro distrito que no es donde él vota. Sí pasó. Yo, perdón, siento que suena como muy complejo, o sea, sí, creo que a primera vista que lo podemos decir, vamos a decir como, ¿y cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo voy a saber, no? Yo creo que lo complejo no está en las boletas, ni a la hora de votar, sino el de saber por quién, el de conocer, la tarea de conocer a todas las opciones. Es imposible conocer a todas las opciones. Bueno, el de práctica tu voto, bueno, nosotros que lo hemos ensayado acá, porque no sale, o sea, ese siento que sí es una herramienta como que facilita muchísimo todo esto que abruma, porque al meter precisamente, por lo menos a nivel federal, porque otro tema ya serán las extraordinarias, pero al meter el distrito, te sale ya precisamente las boletas que te van a tocar a ti en tu zona, o sea, las que tú vas a votar, ¿no? Sí, mira, este ha sido uno de los grandes retos por el tipo de proceso. Porque a diferencia de las otras campañas y procesos electorales constitucionales que hemos tenido, aquí no hay tiempos de radio y televisión para candidaturas. Los pocos minutos que nos tocaron, los 24 que peleamos y nos impugnaron y demás, son 24 minutos que el Instituto Nacional Electoral estamos utilizando para hacer promoción genérica, aunque en la ley decía, el INE les dará tiempos de radio y televisión para debates. No cambiaron la ley, no nos dieron más tiempos de radio y televisión. Y además es un debate entre cuántos candidatos. Mira, y ese era todo un debate que teníamos, porque, yo les decía, a ver, ¿se acuerdan del debate con 3? Mucha gente dijo que era aburrido. Imagínate un debate con 64, no va a ser posible, será otra cosa. ¿No? Es que incluso si dividiéramos, al final quedamos con 24 minutos al día. Tenemos 3.400 candidaturas. O sea, si lo dividiéramos para darle un spot, pero imagínate, pero 2 segundos a cada uno. Pero para hasta nuestros propios estándares, porque nosotros hablamos de que nuestros spots tienen que ser de 30 segundos y necesitan un mínimo de producción. No habría, hubiéramos necesitado tener 24 horas de un canal exclusivo para nosotros, para que todas las personas pudieran tener tiempo para hacer un spot. Imagínate, no hay manera, esos 60 días. Bueno, entonces esa fue una situación real. La segunda es que
tienes ahora a las candidaturas, es en su mejor interés llamar a participar. Entonces, esta herramientas que tuvimos, porque además yo les decía, ¿no? Nos habla de qué generación pertenecen cuando trabajaron en esta reforma, porque puedes hacer, tú como candidato o candidata puedes hacer o repartir volantes que además sean biodegradables o redes sociales. O hacer un TikTok. O hacer un TikTok. Entonces, pues nos habla de estos dos extremos. Y aquí el Instituto Nacional... Y Bernardo Batis haciendo su TikTok. No, bueno, pues ya ves que hemos visto muchas cosas, ¿verdad? Cosas más creativas, menos creativas, en fin. Entonces, el hecho de que tienes que facilitar a la ciudadanía, primero, ¿cómo le hacemos esta pedagogía electoral que hace un juez? Sí. ¿No? Entonces, tuvimos que empezar por esa cosa que de eso le tocaría al INE. Bueno, tenemos que dar esa información. Entonces, si ves mucho, la primera parte de nuestra campaña de difusión fue en eso, a ver, ¿qué hace un juez? ¿Qué es la Suprema Corte? Una pedagogía judicial electoral muy básica. En un segundo momento hicimos nuestra plataforma de Conóceles, y por ejemplo, ha sido yo creo que ha sido uno de estos buenas cuentas que vamos a dar de este proceso, porque nada más para ponerlo en perspectiva, el Conóceles, que es esta plataforma donde las candidaturas ponen sus datos, lo tenemos en México desde el 2011. No más que no se había hecho tan predominante. O sea, para ponerlo en perspectiva, en el 2024, que veníamos diciendo que era la elección más grande y con tantas candidaturas, solo el 56% de las candidaturas registró su perfil. Y eso que les tuvimos que decir a los partidos, ¿lo tienen? Claro que tienes la obligación de subirlo, ¿no? Y para este proceso electoral, también por la misma naturaleza, el 30 de marzo que abrimos la plataforma del Conóceles, ya teníamos el 90% de las candidaturas subió su información. Entonces, esa información que está ahí, la pusieron las y los candidatos. Esa foto la eligieron ellas y ellos. Y no solo te ponen sus datos, su currículum, su formación académica, facilitamos ahí 3 preguntas y eso te permite ver un poco cuál es su visión de la justicia, qué traerían ellos de nuevo o ellas de nuevo. Entonces eso te permite tener una idea general de quiénes son las candidaturas. Y ayer ya teníamos 11 millones de visitas. Esto es histórico. El año pasado tuvimos, con 90 días de campaña, 4.5 millones de visitas. Entonces, esto nos habla de, ya ayer, felices, ya estamos celebrando los 11 millones, porque eso, o sea, no solo son las personas que lo están viendo, sino este efecto multiplicador. Entonces, tú fuiste al Conóceles, hiciste el práctica, pero además ya le estás informando a mucha gente que está en esa plataforma y eso tiene un efecto amplificador. Todavía no tenemos la medida de cómo se multiplica cada una de las visitas, pero esto nos habla de que esta herramienta no solo está siendo útil. Ahora, este diseño del simulador de voto ha sido una cosa que teníamos. Por un lado, es así una herramienta súper necesaria y también teníamos un poco de preocupación, ¿no? Porque, por un lado, o sea, incluso le fuimos haciendo, una vez que lo lanzamos, hicimos el Conóceles y el Práctica lo lanzamos el 22 de abril, ¿no? Para dar 3 semanas de ve conociendo tus candidaturas y tuvimos que hacerle ajustes al Práctica, porque, por ejemplo, nos hicieron una observación, no sé si ya te diste cuenta, porque después nos dijeron, si en el Práctica le das clic a uno de los nombres, ya te aparece el perfil. Entonces, porque alguien antes nos decía, es que si no tengo que ir al Conóceles y luego al Práctica, ahora ya puedes, desde que estás haciendo tu Práctica, abrir el perfil de cada una de las personas que te interesan. Entonces, y así ya no tienes que ir todos los nombres, sino los nombres que te interesan, ¿no? Entonces, y ese ha sido una herramienta que creo que ha sido muy bienvenida. Y este también es resultado de estos simulacros que hicimos, porque algo que nos saltó es que el momento en que las personas veían las boletas por primera vez, se lleva mucho tiempo, ¿no? O sea, entendemos, si tú los ves por primera vez y además tienes que leer, no sé, en esta que tiene 40 nombres, ¿no? O sea, solo es una, y así encontramos que eso podía hacernos otro cuello de botella. Entonces,
por eso esta campaña tan intensa y de tener estas boletas que son identificables, ¿no? Uno, por colores, por el número de votos que puedes tener y el facilitar que puedas familiarizarte con tu boleta, ver exactamente. Yo recuerdo cuando estábamos diseñando esto y los técnicos nos habían puesto primero las boletas muestras y yo les decía, pues sí, pero lo que necesitamos es que la gente vea la boleta que va a tener enfrente el día de la elección. Claro. Entonces, para llegar a ese punto fue mucho trabajo, precisamente para eso, para que tú veas, esta es la boleta amarilla que voy a ver el 1 de junio, y entonces, aquí vamos a otra cosa, porque en esa práctica hay una última página que te da tu resumen de las 6 boletas, ¿no? Aquí teníamos un debate si se podían hacer. Ahorita el sistema como está, tú no puedes hacer pantallazos, no puedes guardar pantallas ni nada. Pero si haces tu ejercicio y para facilitar tu voto, te llevas tu acordeón, tú lo escribes con tu manita en tu cuaderno o en tu celular, ¿no? O sea, si tú lo haces como tu guía. Y aquí había todo un debate, me decías, es que hace tiempo decían que si se podía o no se podía. Ahí no habíamos llegado a este punto donde ya hay campañas organizadas promoviendo acordeones, y por cierto ya le dimos vista a la FICEL, porque ni los partidos políticos ni los servidores públicos pueden intervenir en el proceso, no pueden llamar a votar a favor o en contra de ninguna de las candidaturas. Entonces, esos videos que estaban circulando y que ya nos presentaron quejas, ya le dimos vista a la Fiscalía de Asuntos Electorales, porque aquí hay una línea delgada y creo que esa es parte del debate que estábamos teniendo. O sea, no podemos decirle, para la elección federal, dependiendo de tu distrito, vas a votar entre 37 y 40 cargos. ¿No? O sea, aunque hagas tu ejercicio, por muy buena memoria que tengas, no te aprendes todos los nombres. O sea, puede ser que no te aprendas todos los números, ¿no? Ya ni siquiera los números o los nombres. Entonces, sí entendemos que muchas personas están haciendo sus propias guías. Y eso es entendible, no podemos evitar que... Y se están consultando las ¿cuál es familias, la tuya? se consultan, sí, oigan, ¿cómo ven? Sí, yo creo que este ejercicio está bien. El asunto es cuando estamos teniendo esto que parece que está organizado por partidos políticos, cuando no deben participar, y aquí se vuelve el asunto delicado. Porque no es lo mismo que yo te diga, mira, yo ya hice mi ejercicio y ya tengo mis números, a decirte, mira, tienes que votar así o... Claro. Oye, y por ejemplo, estos personajes famosos, y algunos no tan famosos como Fabricio Mejía, que hace un video donde dice, yo voy a votar por estos, o gente pública, pues, que dice, yo voy a votar por fulanito, chutanito, eso... Bueno, pues mira, ya estamos, hoy acaba la... No, sí. Hoy acaba la campaña. Hasta hoy, todos esos personajes públicos o famosos o conocidos, analistas, periodistas o quien sea, mientras no sea militante de un partido político. Bueno, eso es una parte, o mientras alguna de las candidaturas no vaya a sentirse afectada porque siente que está llamando a votar en contra de ella o le está dando un beneficio a alguna candidatura. Entonces, ahí se vuelve un poco delicado porque ya no es... Si alguna de las candidaturas decidiera hacer una queja porque considera que ese pronunciamiento le pudo o le puede causar un daño, no puede ser. Pero también aquí esto tiene que estar entre la visión amplia de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo creo que estos ejercicios donde tenemos a muchas personas en todas direcciones, ¿no? Ya diciendo, ya hice mi ejercicio y estas son mis... Y creo que muchos han sido muy cuidadosos, y eso es importante, ser cuidadosos, decir, estas son mis opciones. Sí, sí, así ha sido. O sea, los que yo he visto... Sí, y creo que en este sentido te ayuda también a promover, a participar en el proceso, ¿no? De, bueno, si ya alguien hizo su ejercicio, yo también lo puedo hacer. Copio. Entonces, bueno, y eso de aguas, también eso es otra de las cosas que estábamos viendo, porque ya ven que hubo unos días donde estuvieron en las redes sociales muchas fotos de muchos acordeones, o sea, todos esos producidos, impresos, que parecen boletitas, aguas, porque parecería que alguien te está coercionando, ¿no? O sea, no sé qué o alguien ya intentó comprarte el voto. Entonces sí es importante tener esa diferencia, porque no es lo mismo
De decir, yo ya sé por quién voy a votar, a decirte, o votas como yo o no va a haber programas sociales. Nadie puede hacer eso, eso es delito. Denúncienlos. Y es que ahí entraría precisamente la responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en la noticiera nos escribieron alguna vez, como yo con mis amigos de la prepa estoy en un chat y hemos visto y nos hemos pasado los perfiles, pero esa finalmente responsabilidad de sí tener un voto porque entendemos como la magnitud de lo que estamos decidiendo, ¿no? Que van a ser las personas que impartan justicia, o sea, no es cualquier cosa. Y como esa línea también en que precisamente sospechar, pues, o sea, a lo mejor, porque hay gente, por ejemplo, con estos periodistas que se acercan y que genuinamente les preguntan, oye, como una especie de, por favor, ayúdame porque no tengo... Sí, porque ¿no? son referentes. Ajá, pero creo que... Para algunas personas. Ajá, que ya esa parte también como de la coerción, de que hay intereses, pues es lo que sí nos... O sea, en otros rubros, ¿no? Por ejemplo, lo que dicen de partidos políticos, así, que ya podríamos sospechar y que eso sería totalmente contradictorio al espíritu de... votar libremente y que ya nos hace sospechar que pueden haber intereses ahí que precisamente quizá esos perfiles no sean los más adecuados, ¿no? O sea, fiarnos también por esa parte. Sí, yo creo que esta es parte del ejercicio de reflexión que vamos a tener en los próximos días. Porque además, como es un ejercicio inédito en todos los sentidos, pues incluso detalles como esos, no sabemos, la primera vez que se está haciendo. Vamos a hacer una pausa muy breve, muy rápida y vamos a regresar porque está muy interesante y creo que todavía no acabamos las boletas, ¿verdad? O sea, ya fueron las 6 estas. Estas son las 6. Pero faltan las otras. Bueno, no se vaya, ahorita vamos a regresar. Estamos con Norma Irene de la Cruz, consejera del INE. Camaradas, no olviden que cada lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por Chamuco Media en Retrovisor. ¿Qué es Retrovisor? Un espacio donde conversamos sobre temas que parecen estar lejos, pero que están más cerca de lo que aparentan. Ya estamos de regreso en Estación Averno, todavía con muchas dudas para la consejera. Consejera, yo quisiera preguntarle de esto que también para nuestra audiencia ha sido muy importante, de estas 19 entidades que además de estas 6 boletas que ahorita estudiamos con mucho detenimiento y claridad, vamos a recibir, ¿no? Y que entonces hay muchas dudas sobre, a ver, si yo estoy en la Ciudad de México, en el Estado, en Tamaulipas. Hemos visto también a lo largo de este tiempo una herramienta que facilitó el INE de un mapa interactivo, precisamente de estas elecciones extraordinarias locales. Nos parece muy efectivo porque en todas las entidades nos manda a una infografía y al sitio del OPLE de cada una, ¿no? Sin embargo, y eso, o sea, como que eso, al centrarnos, por ejemplo, decir, bueno, sí puede ser como muy agobiante quizá el ver que todas estas entidades van a ser, pero ya cuando nos ceñimos a la nuestra decimos, ok, pero solamente me especializo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y a las demás, pues no me importan por ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del Estado de México, hoy vimos que ellos, por ejemplo, no tienen el practica tu voto, como sí la Ciudad de México. Tienen otra manera de ahí ir, sí también tiene el de conóceles, pero es una manera distinta. ¿Cuáles podrían ser, digamos, como los tips más básicos para las personas que estemos en estas 19 entidades de cómo conocer pues estas boletas que nos tocarán, además de estas 6? Esa es una muy buena pregunta. Son 19 procesos electorales que vamos a tener el domingo concurrentes y en estos estados tenemos algo que se llama casillas seccionales únicas, es decir, en una sola casilla te dan tus boletas federales y estatales. Y esto que decía, bueno, todos los OPLAs tienen el sistema de Conóceles. Esa es una plataforma que hemos venido utilizando en varios procesos electorales. También la mayoría de los OPLAs han tenido una muy buena respuesta por el porcentaje de personas que pusieron sus datos. No todos pudieron, por cuestiones, unos de tiempo, de recursos y hasta de capacidad tecnológica, pero sobre todo de tiempo, para poder hacer su versión del Conóceles, ¿no? Del practica
como en el caso de la Ciudad de México, pero de hecho, por ejemplo, varias de las innovaciones que nosotros estamos aplicando nos las estamos trayendo a la Ciudad de México. Por ejemplo, por primera vez el INE vamos a tener transmisiones en vivo de todos los cómputos distritales. Todos, los 300. Ya, INE.mx, transmisiones porque eso lo en usaron vivo. mucho para descalificar la elección. Sí. No se va a contar en la casilla. Pues bueno, oye, pues ¿cómo sí, es y además posible? dicen que no lo van a contar ciudadanos, no, todo nuestro no Claro, son marcianos, pues, todos somos ciudadanos, ¿no? Somos terrícolas, no. Se va a transmitir, o sea, quien quiera va a poder ver. Lo puedes ver, sí, y aquí, regresando a los estados, y además va a ser bien interesante porque no todo, en cada una de las entidades federativas vamos a tener diferentes modelos de boleta. Entonces, por ejemplo, como decías, en Tamaulipas hasta el diseño es un poco distinto porque ahí puedes votar por las propuestas o sea, tienes 3 poderes propuestos. Entonces, tú votas por las propuestas de un poder, en el caso de Coahuila votas por planilla. En el caso de Durango va a estar bien interesante porque hay 49 vacantes con 49 candidaturas. O sea, pero sí, digo, son cosas, ya ves, son cosas que en cada detallito de la elección judicial vamos a ir encontrando. Entonces, una recomendación, los sitios de los OPLES. Tienen muy buena información, hay buenas infografías, también, te decía, en algunos, por ejemplo, el de la Ciudad de México se parece mucho al diseño que tenemos a nivel federal, van a ser 3 boletas. El caso donde va a tener más boletas va a ser Tlaxcala. Sí. ¿Cuántas van a ser? Son 6 federales y 6 locales, dependiendo, porque además Tlaxcala, por si no lo sabíamos, no solo, sí existe, por ejemplo, Tlaxcala es uno de los pocos entidades federativas donde el 4º nivel de gobierno, o sea, abajo de la autoridad municipal, que serían las comunidades, autoridades comunitarias, se votan por elección directa. Entonces, es uno de estos, junto con Campeche, que tienen un 4º nivel de gobierno que se vota. Entonces, están muy acostumbrados que, por ejemplo, cuando van a votar en su sección electoral, hay secciones que tienen hasta 5 comunidades y entonces tienes que tener las boletas para las comunidades. Entonces, sabemos que para nuestras amigas y nuestros amigos en Tlaxcala, revisen la página del OPLE, están disponibles ahí todas las boletas. O sea, si bien no tienen esta plataforma para practicar tu voto, sí tienen los modelos de boletas, los colores, para que nos vayamos. Y también te dicen hasta por cuántos puedes votar. Entonces, sí, los sitios de internet y también sus redes sociales. Varios de los OPLES están teniendo muy buenas campañas digitales. Entonces, tienen muy buenos videos que te están explicando el cómo votar. Entonces, les recomendamos sus sitios de internet y sus redes sociales. Que para las personas que no tengamos muy claro qué es el OPLE, es el Instituto Electoral de tu estado. De tu estado, sí, tu autoridad electoral local. Ahora, también, y aquí para los amigos y amigas de Veracruz y Durango, que no solo van a tener, ellos sí van a tener 3 elecciones. O sea, la elección, van a estar eligiendo sus autoridades municipales. En Durango. Durango y Veracruz. Pero en Durango es solo ayuntamientos. Solo ayuntamientos. Y en Veracruz es. Solo ayuntamientos. ¿No es Congreso también? No. Entonces. No, mira, este año electoral nosotros el año pasado en el INE pensábamos que en el 25 con solo 2 elecciones municipales iba a ser un año bastante tranquilo donde sí, ustedes dijeron, este 2025 vamos no así, mira, no tan así, pero sí pensábamos, vamos a poder hacer la revisión de nuestras estructuras, revisar nuestro plan estratégico, avanzar en muchos de nuestros proyectos de innovación. Y luego no solo nos cae una nueva elección, pero con más boletas, con más cargos. A nivel federal vamos a elegir 881 y a nivel local van a ser 1,800 más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2,400, poco más de 2,400 cargos a nivel federal y a nivel local, judicial, ¿eh? Entonces, en Veracruz y en Durango vamos a elegir que ahí creo que ese va a ser uno de nuestros, bueno, más bien lo estamos estudiando porque esta es la muestra. Ojalá que en el 27 no sean concurrentes, porque si creen que esta elección salió cara, si las hacemos concurrentes va a salir carísima. ¿Qué está pasando en Durango y en Veracruz? Están organizando un proceso electoral
para elegir ayuntamientos donde participan partidos. Hay reglas de campaña que están muy claramente definidas. Y al mismo tiempo están organizando la elección. En el caso de Veracruz es la renovación parcial del Poder Judicial estatal, además de la elección federal. Y en Durango sí se está renovando completamente el Poder Judicial. Entonces, estos dos OPLEs están organizando dos procesos, uno donde participan los partidos y otro donde no participan los partidos. Tenemos que instalar casillas para que voten las personas y elijan sus autoridades municipales y a 75 otras casillas. Y otras casillas para que elijas a tus juezas y jueces. Entonces, por favor, en Durango y Veracruz, si ya fuiste a votar por tu autoridad, tus ayuntamientos, la mayoría, casi el 75% de las casillas están en el mismo edificio, en la misma escuela y públicos. Entonces, votarás para presidencias municipales, tendrás que cruzar el patio e ir a la otra casilla a votar por tus jueces. Y entonces, sí va a ser todo y para ellos, pues, es todo un reto, porque tienes que hacer el doble de planeación. Es decir, necesitas bodegas para guardar tus materiales, mantener la cadena de custodia, o sea, todas las exigencias que nos hemos puesto para garantizar que nuestros procesos son íntegros. Pero ahí es el doble de función. Pero ahí es el doble. Casilla, entonces, de y ahí ya se vuelve el doble. Sí. Entonces, y esto, o sea, aquí ya, ahorita, como decías, bueno, electoralmente el 25 sonaba como un año tranquilito, pero no, o sea, nos llega una elección que son 6 elecciones. Y que además no es de todo, porque no, la y elección es judicial parcial. se dividió. Claro, y además, o sea, recordemos que para el 27 vamos a votar la otra mitad de los circuitos y de los juzgados de distrito. Eso es lo demás a y nivel las elecciones intermedias. Sí, que además ahí sí sería, o sea, si nos hablan en el 27 y yo que creo... quién sé cuántos estados y renovar el Congreso Federal. Y yo aquí, la verdad, en que cada oportunidad, legisladores revisen que no sean concurrentes, porque nos va a salir carísimo y no es lo mismo que queramos, por ejemplo, reclutar 50,000 capacitadores y supervisores y después 25,000, ¿no? O 1,5 millones de funcionarios de casilla y después 800,000, a que tengamos que reclutar 75,000 en una sola jornada, o tratar de reclutar 2.5 millones de ciudadanos y ciudadanas que sean funcionarios de casilla. O sea, y todo lo que nos va a costar. O sea, necesitamos otras bodegas porque no puedes mezclar los materiales. Por algo tan simple, por ejemplo, en las elecciones municipales tienes tu bodega, pones los sellos y los partidos la firman, ¿no? Entonces no podrías ahí poner tus boletas electorales del Poder Judicial porque hay partidos. Entonces eso significa que tendríamos que rentar otras bodegas, hablar de urnas, cuántas urnas necesitaríamos, tendríamos que mandarlas a hacer, o sea, eso ya te habla, ¿no? En escala. Además, en el 27 no solo vamos a renovar la Cámara de Diputadas y Diputados, eso está tranquis. 17 gobernaturas. Sí. 31 congresos locales, 1,800, un poquito menos, ayuntamientos. Entonces, la dimensión de la elección, y además todos estos de la Ciudad de México. Sí, más todo, o sea, todas estas cosas, ¿no? Entonces, tienes una campaña, una elección de esas dimensiones con los partidos políticos. Bueno, ahorita son 6, pero en unos meses veamos cuántos más tienes. Y entonces separa en la realidad, en la psique, en la imaginación de todos los dos procesos. Va a ser muy complicado. Estamos viendo cómo lo está resolviendo Durango y Veracruz, ¿no? Porque ellas y ellos... buen laboratorio, nos decía la consejera presidenta. Sí, de hecho obviamente estaremos revisando las lecciones aprendidas y eso nos va a dar números en blanco y negro. O sea, a ver, si necesitas rentar 2 tipos de bodegas, 2 operativos para mover tus materiales electorales, porque uno puede decir, ay, qué fácil, ¿no? Súbete a la camioneta, me llevo todos los paquetes, pero en una van partidos, en otro no pueden estar. Claro. Entonces eso nos va a tener que poner en blanco y negro. A ver, cómputo, ¿no? En el caso de Durango, el cómputo, por ejemplo, para el Poder Judicial, primero van a contar todos los de ayuntamientos y cuando terminen de contar los de ayuntamientos, empezarán el cómputo de la elección del Poder Judicial y es comprensible porque dividir toda tu estructura
pues no te da. Y lo mismo en Veracruz, cambiaron sus lineamientos de cómputo porque ellos en algún momento pensaron que podían hacerlo paralelo y pues no. Oye, el domingo, cuando cierren las casillas, a las 6 de la tarde, como así siempre. Es, como siempre, así. Estamos acostumbrados de que, bueno, se hacía ahí se contaban los votos y tal, y se ponía una sábana, le llamábamos, donde venían los resultados. Acá no va a haber eso. Sí, va a haber sábana, claro que sí. ¿Qué es lo que vamos a claro que, ya ves, empezamos. Claro que sí va a haber sábana y claro que los ciudadanos nos van a decir cuántas personas votaron y cuántos votos por elección se obtuvieron. Entonces, terminando la casilla, y aquí quiero platicarle a la gente porque también han dicho ahí que no se van a anular las boletas, y quiero ponerlo aquí en perspectiva. Terminamos ya, son las 6 de la tarde, ya no hay gente, vamos a cerrar. Entonces, pues, lo primero que se hace es revisar cuántas boletas te quedan. Nuestras boletas vienen en bloques de 100. Entonces, la primera cosa que van a hacer es el bloque que está sin terminar, ese se cancela uno a una. Y el resto... O sea, igual con las dos. Sí, pero de este bloque que ya está usado, o sea, que sabemos que no son 100. Los otros bloques, y digamos un ejemplo... Digamos, en una de estas casillas que son el 5% de nuestras casillas que tienen 2.250 electores. Entonces, imaginemos un escenario de que solo votan 250 personas ahí. Quedan 2.000. Te quedan 2.000 boletas por elección. Son 6 elecciones. Estás hablando de 12.000 boletas. ¿Han visto un paquete de 500 hojas? Ajá, es de este tamaño. Bueno, imagínense 24 de esos. ¿Cuánto tiempo te llevaría contarlo? Deja tú rayarlos, contalo. ¿Cuánto tiempo te llevaría? Bueno, hicimos una estimación y estamos hablando de que te llevaría como 19 horas. Entonces, no podríamos tener... Es absurdo pensar que la ciudadanía que nos está de voluntaria, como autoridad electoral, día de la jornada electoral, los encerramos, ahora me terminas de anular las boletas. Por eso no entonces anulamos ese que está sin terminar, ese bloque, ponemos todos los bloques, de 100 que están completos, y mandamos a hacer una cinta especial donde los vas a embalar, y esta cinta está diseñada para que en cuanto tenga contacto te deja una marca. Entonces... inutilizas todo el bloque de boletas y no hay manera. O sea, si tú llegaras a sacar una de esas y quisieras arrancar una de estas boletas, ya tendría la marca de esa cinta. Está diseñada para eso. Entonces, sí vamos a anular las boletas. Sí, o sea, esta cosa de que aparezcan boletas, no van a aparecer boletas, ¿no? O sea, francamente, entonces, esto sí se anulan las boletas y esta es la metodología que encontramos para anularlas. Entonces, que te digan, no las van a anular, sí las vamos a anular, no como tradicionalmente. Y si quieren practicar, agárrense un paquete de 500 hojas y ahí me dicen cuánto tiempo les lleva a cancelar 500. Entonces, para que lo vayamos multiplicando, porque aunque me sobraran 500 por cada elección, ya son 3,000. Solo de la federal, más. Y además, si estás en la Ciudad de México, donde también te van a dar el mismo número de boletas, o sea, estás hablando trata de anular 20,000 páginas. Pues no. O sea, hay cosas que por cuestiones de tiempo, materialmente no es posible hacerle en la casilla como lo venimos haciendo, ¿no? Que recordemos que las elecciones, por ejemplo, en junio del 2024, en cada casilla tenemos máximo 750 electores. Entonces, máximo tienes 750 boletas. Y si votan la mitad, pues son 300, ya no son 900. No es lo mismo que cancelar. Si te votan la mitad, o sea, aún así, serían 6,000 boletas para cancelar. El tiempo es tremendo. Entonces, y lo mismo para contar, son muchísimas. Pues lo mismo para contar. Entonces, una vez que ya cancelamos las boletas para que no digan, ya les ponemos mucha cinta para que se pegue toda bien y queden ahí, no hay manera de que no se note que ya fueron tocadas por esta cinta. Se abre la urna, la vamos a vaciar, y ahí la presidenta o el presidente de la mesa directiva de casilla le va a dar a cada uno de los funcionarios un color, y entre todos se van a ir clasificando. O sea, esta es la primera parte, ¿no? Clasificamos y se hace este primer escrutinio.
Y lo que vamos a contar no solo es cuántas boletas tenemos por cada elección, que en teoría debe ser casi debe ser el mismo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de boletas marcadas, extraídas de la urna. Entonces, conforme vamos teniendo los diferentes paquetitos de boletas, se integran en un sobre. Cada elección tiene su propio sobre. Entonces, dice elección para magistradas, electorales. ¿Cuál sección? Ahí le pones qué sección. Número de electores que va a haber en esa casilla. ¿Cuántas boletas se extrajeron de la urna? Y así lo vamos a ir llenando con cada una de las elecciones. Lo que vas a encontrar, una vez que termine eso, te van a llenar una sábana, así que le llamamos una sábana, un póster que ponemos en tu casilla, donde también vienen datos generales, qué sección es, qué tipo de casilla es, cuántas personas estaban inscritas, cuántas votaron, y cuántas boletas tuvimos por cada elección. Entonces te van a aparecer las 6 elecciones y te dirán, Suprema Corte XXXX, ¿no? Cada una de las elecciones. Y, o sea, si hay información, y esto nos da un indicador de participación en lo que empezamos el cómputo. También... Esa es la información que se va a dar el domingo en la noche. Sí, que vamos a tener el domingo en la noche, y no solo eso, sino también acabamos de aprobar que vamos a levantar un estudio estadístico que nos permita, así con mucha precisión, poder decirle a la ciudadanía porcentaje de participación, porque esa es la gran incógnita. Sí. Ya sabemos que hay hasta quinelas que van desde el 8% hasta el 60%. Yo me espero hasta el 1 de junio para no apostar. Pues sí. Si te pregunto cuánto calculan, no me No lo sé. Yo pues sí te puedo. Se lo pregunté a la consejera presidenta y también me batió. No, es que, mira, es que ahí es toda una cosa, porque, bueno, yo personalmente, así con la experiencia que me cargo, en elecciones de primera generación, generalmente tienes una participación a la alta. O sea, eso es lo que yo he visto en algunos lugares donde hemos tenido procesos electorales de primera generación. De primera generación quiere decir... Es decir, que es la primera vez que tienes una elección de ese tipo. Entonces, okay. No sé, guardando todas las diferencias, ¿no? Una elección de primera generación en la que participé, por ejemplo, fue cuando se organizó la primera elección presidencial en Liberia después de 25 años de guerra civil, donde resultó electa la primera mujer presidenta del continente africano. Esto fue en el 2005. Y, por ejemplo, hubo una participación muy alta. 70 y tantos %. Wow. O sea, es una cosa, ¿no? O, no sé, o el referéndum de secesión de Sudán fue sí tienes esto, pero... Eso es interesante, porque además con todo lo que nos estás contando y con el número de observadores que están registrados y con el número de gente que está ya registrada para participar como funcionarios y demás, todo parece indicar que sí hay mucho interés, contrario a lo que piensa Pati Chapoy, sí hay mucho interés por la elección de parte de la ciudadanía. Es que, mira, yo creo que eso yo les decía hace rato ahí a los visitantes extranjeros, les compartía esta reflexión a los compañeros de la OEA, porque les decía, es que hay indicadores que te hablan de que algo está sucediendo. Por ejemplo, decías un dato sobre la observación electoral. El año que fue la primera vez que se introduce la figura de observación electoral fue en 1994. Ese ha sido el año récord de solicitudes como acreditación para tu acreditación como observador o observadora. Es que esa fue la primera elección de primera generación. Fue la primera elección que no la organizaba el gobierno. Esa fue la primera organización que la organiza un organismo autónomo, con nuevas funciones, con un nuevo instrumento que era la credencial para votar con fotografía. Había una serie, además fue la primera vez que tuvimos visitantes extranjeros. Fue una primera vez, y ese siempre ha sido como el referente de participación. Y la gana Cedillo. Bueno, oye, pues así es esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso de solicitudes de observación, como reportamos, recibimos 316,000. Récord. Digo, bateamos... ¿En el 94 cuántos observadores fueron? Es que no alcanza. Ahorita te doy el dato preciso. Pero es importante decirle a la ciudadanía que de esos 316,000 bateamos a 60,000. ¿Por qué? Porque para ser observador electoral, observadora,
hay requisitos, ¿no? O sea, tienes que estar en el padrón, tener credencial para votar con fotografía, y aquí ahí viene una serie de no, o sea, no haber sido, no estar de ser militante de un partido, no haber sido representante de casilla o general o de distrito de un partido, no haber sido candidato o candidata de un partido, no ser funcionario público que trabaje con programas sociales. ¿Y hubo alguna de estas características que fueran 60,000, o sea, no, encontramos 60,000 casos, de ellos casi 50,000 estaban en partidos. De los 6, mira, en el 84 recibimos 81,000 y ahora solicitudes de acreditación. Y ahora 316,000, el 30% las estamos bateando. ¿Y de qué partido eran los que más? Pues mira, son de los 6 partidos. ¿Sí? Sí, los 6 partidos. Obviamente hay un partido que tiene un padrón más grande, y pues encontramos más gente ahí. Un porcentaje pequeñito de, no solo había sido... Estaban en la base de datos de militantes de partido, también de servidores públicos, menos, ¿no? Entonces, esto te habla, o sea, a lo largo de los años hemos ido desarrollando mecanismos de revisión que son robustos. Entonces, claro que intentan darle a la vuelta. Pues sí. Cada elección, porque el año pasado rechazamos el 27%. Ahorita estamos en el 30%, pero incrementó 570% el número de solicitudes. Y otro dato así interesante que a mí me pone, esta mañana que lo estaba revisando, en nuestro análisis del año pasado de participación, eso es como dato, del año pasado las que decidieron la elección fueron las mujeres, O sea, del 61% de participación ciudadana que tuvimos, el 64% fueron mujeres las que votaron. En el 2024, el grupo etario que menos votó fueron los jóvenes, varones, de entre 20 y 29 años, de ese grupo etario. Son los que menos votaron. Y ahorita, en estas 200 y tantas mil solicitudes que sí están válidas y que ya tenemos 180,000 acreditadas, es decir, ya hicieron su curso de capacitación, ya tienen su gafete. Mucho chavo. Son chavos, están entre los 20 y los 25 años, es el grupo etario más amplio que solicitó su acreditación. Entonces, a mí esto ya me habla de un interés, de un grupo etario que el año pasado no votó. Entonces, no lo sé. Yo no sé, cuando dicen a los chicos y a los jóvenes no les importa, a las jóvenes no les importa, pues no lo sé, porque sí quieren observarlo. O sea, eso ya me habla de que algo está pasando ahí, ¿no? No tiene nada que hacer. No lo sé, oye, porque, claro, también que facilitamos que lo podías hacer en línea, fueron 6 meses para registrarte, el curso también lo puedes hacer en línea. Digo, son las mismas características, el mismo proceso para registrarte que el año pasado. Pero esta respuesta, entonces eso ya te habla de que, pues, no sé, si no tienen interés. Hay mucho interés y hay mucho conocimiento de la ciudadanía simplemente de cómo funciona el Poder Judicial. Lo estamos aprendiendo. Sí, ese ha sido uno de los grandes retos, porque incluso teníamos esta discusión en el mismo Consejo General, si solo el INE tenía la exclusividad de promover este proceso, cuando yo creo que no, yo creo que más bien todos y entre todos, sobre todo cuando hablábamos de los poderes que están postulando a estas personas. Claro. O sea, también tienen que ser parte de este ejercicio de pedagogía judicial electoral. Entonces, por lo menos ahorita ya tenemos más idea de qué hacen y ya sabemos que el juez de distrito es tu primera instancia, el más cercano. Si no te gusta lo que decide, vas a las magistradas de circuito. En fin, eso ya nos está dando nos está ayudando y obviamente conforme esto se vaya permeando y se vuelva parte ya de nuestra práctica. Sí, claro. Ciudadana, porque costumbre. Sí, esa es la cosa. Yo creo que ese es uno de las cosas interesantes de este proceso, porque estamos teniendo oportunidad de participar en algo que era muy lejano a nosotros, a la ciudadanía. Pero así nos lo hicieron también pensar, ¿no? O sea, como todo este intento, incluso cuando nació la reforma al Poder Judicial, que la primera reacción fue, ¿cómo se atreven a cuestionar que este poder pueda ser elegido, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención ya de esto es que quizá el mismo argumento que están usando precisamente medios de desinformación, ¿no? O toda esta narrativa de la derecha es como, es que va a ser muy complejo, o sea, y ahorita mismo, ¿no? Que lo estamos como escuchando y decir, bueno, es que esto, y localmente y tal, pero a mí ahorita que lo escucho, lo que digo más bien al contrario, o sea, esa complejidad
ese gasto también, porque es del erario, ¿no? El gasto público en las boletas, en el esfuerzo de las, tanto de los observadores como de las funcionarias y los funcionarios de casilla. O sea, yo siento que más allá de decir, no hombre, va a estar muy complicado, mejor no hay que hacerlo, al contrario, ¿no? O sea, es precisamente uno de los argumentos es también fuertes para decir, pues más bien, si ya se está generando como todo este mecanismo, pues hay que aprovecharlo y hay que salir a votar. Es la primera vez, es algo inédito, es histórico, tenemos eso, pues muchas dudas, pero también esta cuestión de usarlo, o sea, creo que también esta parte de la responsabilidad, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, esos puestos se van a ocupar, van a llegar. Claro. O sea, esas jueces, ministros, ministras, van a ocuparse de esos lugares. Entonces, qué mejor que ejercer nuestro derecho al voto, ¿no? O sea... Sí, yo creo que tenemos que tomar la oportunidad de incluso, ahorita que está esta discusión por la gente que está llamando a no participar, ¿no? Nosotros obviamente nuestra posición es participa, ve, usa tus boletas. Si no te convence nada y lo quieres anular, anúlalo. Usa tus boletas. Esto nos ha costado muchos recursos humanos, financieros, a todos los mexicanos, ¿eh? O sea, esto no es un asunto solo del INE. Estas boletas las pagamos entre todos, ¿eh? Así que ahí se ven nuestros dineros. Y si tú decides tu boleta, si tú decides cancelarla, anúlala, pero ve y márcala. Pero hoy estaba leyendo que Denise Merker dice, en una columna en Milenio, dice, no hay forma de encontrarle lógica al proceso electoral en el que estamos metidos. Ni la boleta, dice que es imposible, ni las campañas, que son absurdas, ni las reglas, que son improvisadas, y todos lo saben. Organizadores, promotores, candidatos y ciudadanía. ¿Sí es cierto? Los organizadores saben que todo es absurdo, imposible y improvisado. Es que aquí hay toda una cosa, no vas a discutir con alguien que no quiere entender. O sea, de verdad, o sea, ya llevamos meses explicando la boleta, ya vimos que no es, no estamos lanzando un cohete al espacio, es una boleta donde claramente puedes marcar hasta 5 mujeres, 5 hombres. Hay especialidades. O sea, no se necesita ser una Marta Higareda para entender. Pues no necesitas un doctorado para poder entender tu boleta, ¿no? No, pero yo, también yo es lo otra que cosa. pienso Pero es... si no quieres entender, porque yo creo que también esa es otra cosa, ¿verdad? Sí. También, eso es otra. Necesitas tener tantita disposición, ¿no? Entonces también tenemos estas posiciones que muy respetables, ¿no? Que siguen sufriendo que hay una reforma, ya está en la Constitución, ya es ley, y la elección es el domingo. Siguen hablando de la reforma judicial. No, ya no es reforma. O sea, ya no es reforma, o sea, ya y entonces, y aquí se vuelve toda esta discusión, porque bueno, ¿de quién son los derechos? ¿De quién los ejerce? Hemos peleado tanto como mujeres, muchos de los grupos sociales que antes ni siquiera aparecíamos. Entonces, el hecho de que podamos ejercer nuestro derecho, y hasta esto es una cosa de, bueno, a ver, toda esta lucha por ir consolidando un Estado democrático, un Estado de derechos, un Estado donde ejerces tu derecho, donde la ciudadanía es mucho más activa. Y entonces también esto se vuelve un compromiso para las personas que van a salir electas. Porque nos tienen que rendir cuentas. Exacto. O sea, porque ahí lo que les hizo llegar son estos votos populares. Y entonces también eso nos va a llevar hasta como ciudadanía a empezar a demandar rendición de cuentas, transparencia. Porque esto no se va a acabar el día de la votación, todavía tenemos que calificar la elección. Y eso va a ser otro tema. Ya llevamos como 3 horas, pero eso es muy importante, la calificación de la elección y las impugnaciones. Pues mira, obviamente todos los actos del INE son impugnables, así que ya vimos, todos nuestros acuerdos nos los han ido impugnando, algunos nos los confirman, otros no. Para la calificación de la elección no va a ser diferente. Entonces, primero, una vez que ya tengamos los cómputos distritales, que pueden todos seguir de manera en vivo, una vez que ya empiecen... ¿En dónde? En INE.mx, transmisiones, vivo. Y si entran a la plataforma del INE, pues por ahí... Ahí sí, vamos a tener... Ahí vas a encontrar sí, vamos a tener también la posibilidad de que puedas ver cómo se está haciendo los cómputos en los 300 distritos. O sea, información no va a faltar. Los que ver. Entonces, una vez que ya tengamos el resultado, ¿se acuerdan que hace unos días, hace unas semanas, había esta discusión de que nos pedían que canceláramos candidaturas porque no cumplían los requisitos o ya no tenían buena fama, en fin?
Y en el INE nos criticaron mucho porque dijimos, bueno, sí, pero en este momento nosotros no hicimos el registro, no podemos cancelar registros durante la campaña. Hay sentencias y una jurisprudencia que te dice que a menos que te trajeran así las pruebas nuevísimas y como una sentencia, ¿no? O que ya perdiste tus derechos políticos electorales, incluso en procedimientos, en elecciones constitucionales es muy raro que puedas cancelar una candidatura ya en el proceso. Haya una evidencia. Sí, y aquí hay otra cosa, nosotros no los registramos. Claro. Entonces, a nosotros nos dieron la lista. Entonces, una vez que revisemos, que tengamos las personas más votadas, se vienen varios momentos, porque también en el decreto que nos lleva a hacer esta elección, dice que el instituto tenemos que, por un lado, revisar los requisitos de elegibilidad. Ahora sí. Hacer los ajustes para que la integración, o por lo menos estos que vamos a salir electos, sean paritarios. Ok, o sea, no nomás es así, tenemos votos y ya está. Hay un proceso, entonces, lo que vamos a hacer, que nos decían, ¿por qué el INE no está revisando? Porque lo vamos a revisar una vez que salgan los electos. Y entonces ahí vamos a hacer esta revisión si cumples con los requisitos formales, constitucionales, ¿no? Que están ahí en el artículo 95. Si cumples también con lo que decían las convocatorias. Vamos a revisar que no estés en los supuestos del 38 constitucional, que tiene que ver con violencia contra las mujeres en razón de género, es decir, que no haya sido condenado, y esto es importante, condenado con sentencia firme por haber ejercido violencia contra las mujeres. Hay 8 supuestos, ya sea corporal, doméstica, sexual, en fin, pero esto es importante. ¿Deudores alimentarios también? También, ese está en la 8 de 8, o sea, si eres deudor alimentario, ve a ponerte al corriente porque vamos a revisar. Oye, eso está complicado porque al final es al revés, ¿no? Una vez que ya, eso va a provocar muchas quejas, berrinches, sí, seguramente, patales. mira, es que... ¿Eso se podrá cambiar después? Pues mira, lo es cierto... humanamente posible. No, mira, yo creo que hay varias cosas que vamos a tener que revisar. O sea, sí va a llegar un momento donde vamos a tener que revisar de, a ver, señor Pérez, usted tiene tantos votos, pero resulta que tiene una sentencia firme. Y entonces usted, que dice la Constitución, no puede ocupar un cargo. Pero se puede dar incluso hasta más confianza, yo siento, ¿no? Como que entonces, saber que si hay ese proceso como de una limpieza extra, digamos, como decir, bueno, Pues sí, tenemos que revisar que quienes lleguen, que sí lleguen. Ahí, y esto sí nos los ponen de tarea, ¿no? O sea, tenemos que hacer esta revisión. Entonces, ahorita, por ejemplo, en los últimos días hicimos, cuando aprobamos, porque esto no lo estamos inventando, ¿eh? O sea, ya hicimos nuestros acuerdos, ya los aprobamos, algunos ya los impugnaron, ya están firmes. Igual y no les gustan nuestros criterios, pero esos son los que tenemos. Y seguramente, o sea, lo cierto es que puede ser un caso en el que hayas tenido más votos, pero que no cumples con los requisitos de elegibilidad y entonces no te daremos tu constancia de mayoría. ¿Que puedes impugnar esa decisión? Sí. Y ya sea, dependiendo del nivel de la elección, resolverá la Sala Superior o la Suprema Corte. Entonces, sí se viene otra etapa, así que por favor, candidaturas, pónganse atentas de cómo se da el procedimiento, porque todo esto ya lo aprobamos, ya está, como vamos a ver, incluso ellas y ellos lo saben. Sí, incluso nosotros ya aprobamos una serie de criterios de qué hacemos en caso de empates, ¿no? Porque eso también puede suceder, incluso qué vamos a hacer en aquellos casos si nadie resulta electo. Porque el cargo se tiene que ocupar. Pues sí, pero si nadie resulta electo, aquí tuvimos un debate en el Consejo General, porque hay quienes opinábamos que sí podíamos nosotros declarar vacante esa elección. La posición mayoritaria es que no. Entonces la posición mayoritaria es que una vez que lleguemos a ese escenario donde no hay ganador o ganadora, le notifiquemos al Consejo de la Judicatura, y en su caso al Senado y a los poderes, que hay esa situación para Pero, que... ¿cómo es que se puede dar esa situación? Pues mira, puede ser que, o sea, imagínate que puede ser que en un distrito
por ejemplo, digamos que aquí la ciudadanía no ejerció todos sus votos en especialidades y la especialidad aburrida de telecomunicaciones, por ejemplo. Es un ejemplo, no digo que sea aburrida, pero digamos que en esta boleta, por ejemplo, nadie vota por los rosas. Todos votan por los otros colores. Ni un voto. Ni un voto. O sea, como de novela de Saramago. Así, haz de cuenta. Así, haz de cuenta que estamos entrando a la caverna y que... Entonces, imagínate que en este caso, esta especialidad no reciba votos, ni de hombres ni de mujeres. O sea, aunque hagamos los ajustes, puede ser que se declare una vacante en ese circuito de esa especialidad. Y aquí se viene otra tarea, porque nosotros, entre lo que se aprobó por una posición mayoritaria, es que notificamos en ese momento al Consejo de la Judicatura, porque es el órgano que todavía está en funciones. Claro, sí. Y entonces me imagino que entre las tareas que le dará al nuevo Tribunal de Disciplina es, oye, a ver cómo vas a resolver estas vacantes. Es poco probable, pero hay que pensar, pero tenemos que posible. pensar en ese escenario porque nosotros no emitimos la convocatoria. O sea, nosotros no podemos decir, va a haber elecciones extraordinarias, por favor, diputados, diputadas, no, elecciones extraordinarias. Les va a salir, no, es caro, ¿no? Entonces, sí, eso va a pasar. O sea, y también les recordamos a todas las personas aspirantes que tienen que presentar su reporte de fiscalización. Cuando hicimos nuestros lineamientos de fiscalización, ¿no? O sea, no me suenan así, hay muchos acuerdos, como si eso no se van a aplicar. Sí los vamos a aplicar. Tienen que hacer su reporte. O sea, todos se dieron ya de alta en el sistema de fiscalización. Todos tienen que ir anunciando y todas cuánto dinero han ido gastando. Recuerden que están usando sus propios recursos. Pero de todos modos hay topes. Pero de todas maneras hay topes. Y ahí incluso pusimos una serie de reglas de hasta cuánto puedes gastar en efectivo. Y lo demás tiene que estar trazable electrónicamente. O sea, entonces... Y una de las consecuencias y eso ya está firme, por no presentar tu reporte de gastos de campaña o por haber violentado o rebasado los topes de gasto de campaña o haber recibido aportaciones indebidas, puede resultar en la cancelación de tu registro, aunque hayas ganado. Y si presentan un reporte de gastos y resulta que es fake. No, mira, o sea, el INE tiene tenemos mecanismos, o sea, claro, a ver, es que aquí hay otra cosa, no es que diga, cuando les decimos a las candidaturas, necesitamos que nos digas dónde van a estar tus eventos, o sea, no solo es para tener su agenda, mandamos monitores que checan que lo que nos reportan coincide. Entonces, también todas esas, o sea, también, y aquí les recordamos a todas las personas que las aportaciones privadas, las donaciones no están permitidas. Entonces, si le prestaste tu coche, es una donación, se lo van a contar a la candidatura, ¿no? Ay, sí, tu amigo influencer te aventó un TikTok para apoyarte y fue una donación sin nada, te va a contar. ¿Pero eso cómo se contabiliza? Pues sí, porque eso... hemos visto a un grupo de youtuberos que andan acompañando a un candidato. Y pueden decir, pues nomás porque queremos. Pues mira, yo creo que eso va a ser bien interesante porque va a tener, primero a la hora de que haga sus reportes de todos sus eventos, y además hay una cosa, nosotros estamos monitoreando redes sociales, entonces te pueden decir, a ver, ahí tenemos estos casos históricos, ¿se acuerdan de unas candidaturas a gubernaturas que se cancelaron porque no reportaron gastos de campaña y tenían ahí sus publicaciones en Facebook? Bueno, pues así, todas esas publicaciones que tienen en redes sociales se monitorean. Entonces, tú a mí me puedes decir, yo solo fui a 3 eventos, pues sí, pero yo aquí tengo todo lo que hiciste. Pero todo eso implica un costo. ¿Cómo llegaste? O sea, tal vez puedes decir, o sea, está bien, a ver, ¿cómo llegaste a esa universidad? ¿Cómo estabas primero en Yucatán y luego en Tijuana? ¿Cómo pagaste ese vuelo? Porque, o sea, y además ibas con esos 20. ¿Quién les pagó el vuelo a esos 20? ¿De dónde salen esos recursos? O sea, si cada quien, pues cada quien se pagó eso. Pues que nos muestren que cada quien, o sea, iba a haber toda una cosa, digo, y esperemos, por favor, viene la veda, no quieran ser como esos influencers que multamos
porque andan haciendo Pero promoción pues el electoral. verde y esas cosas. No, digo, vean que no se van impunes, o sea, estas cosas que parecen de, ay, porque a mí no me toca, yo solo estoy esperando, se viene la veda. Que es a las 0 horas del día de mañana. Sí, y entonces no podemos estar llamando a votar en contra o a favor de nadie. Cada quien Pero haga sí su podemos reflexión. hablar de la elección. Podemos decir que el del 1 de domingo. junio Ok. es la elección, ven y vota, usa tus boletas, ¿no? Entonces, si viene un ejercicio bien interesante también de fiscalización, y creo que nos va a dejar muchas lecciones aprendidas, porque toda esta parte es nueva, y seguramente a la hora, o sea, todo esto va a tener consecuencias, o sea, en algo que el INE ha sido muy eficiente, y tenemos buenos mecanismos, es para la fiscalización y cómo se usan los recursos, ¿no? Entonces, y esto incluso nos está dando oportunidad, porque hasta se están haciendo ya innovaciones, estamos usando inteligencia artificial para hacer de estos cruces. Entonces, puede parecer de, yo solo iba pasando por aquí y lo apoyo, y luego estaba en el otro evento, sí, pero a ver cómo llegaste ahí, o sea, todo eso va a tener consecuencias. Incluso, por ejemplo, algo que les compartimos, ya ven que empezaron con esos acordeones corporativos, por decirles de una manera. O sea, inmediatamente hubo 3 candidaturas que nos mandaron a decir al INE, yo no tengo nada que ver con eso, por favor no me lo vayas a contar como una propaganda a mi cuenta. O sea, hubo candidatos que inmediatamente fueron a deslindarse, otros no. Entonces, aguas porque se los pueden sumar, o sea. Pero los que dijeron eso no se balconearon. Bueno, mira, ahora sí que yo no sé si lo están haciendo en precaución, así, oye, no vaya a ser que me los cuentes y luego me quieras sumar a mí esos dineros, porque eso puede ser, o sea, si eso te está dando un beneficio, y obviamente pues se tiene que calcular, y todo, va a haber una cosa de revisión. Entonces, esa revisión, la otra revisión es de que la mayoría de las personas firmaron bajo protesta de decir verdad que no estaban en ninguno de esos supuestos. Pero les agregamos 2, también que no estuvieran prófugos. Pero para eso necesita sentencia firme. ¿En cuánto tiempo más o menos habrá resultados a partir del primer? Pues mira, ahí estamos muy optimistas. Primero te decía que vamos a darles índices de participación, el cómputo, la primera elección que vamos a empezar a contar es la de la Suprema Corte. Vamos a estar dando cortes informativos, porque, a ver, francamente, por la noche no vamos a terminar de contar todas. O sea, el domingo en la noche, lo único que vamos a dar saber... tendencias. No, participación y tendencias. Y tendencias, okay. Porque no vamos a alcanzar el 100%, y te voy a platicar por qué. La triste historia. No vamos a alcanzar el 100%, porque tenemos 5 distritos alrededor del país, uno en Chihuahua, uno en Durango, uno en Jalisco, uno en Chiapas. Me falta un estado más. En estos distritos tenemos casillas que se encuentran a 960 kilómetros de nuestra junta distrital, por ejemplo, en Chihuahua. En Zacatecas, 950. Y esos van a llegar hasta el otro día. Entonces, tenemos algunos, por ejemplo, el de Durango, que, o sea, no todo, pero hay algunas casillas que se ponen en estos municipios de la sierra, y que nosotros para mandar los materiales los mandamos en avioneta. Y solo vuela en la mañana. Y, o sea, hay una serie de cosas. Llega, dejamos al funcionario su paquete, volvemos. Se lo dejamos el sábado, vamos a volver el lunes por él o por ella. Porque aunque termines de contar y ya a las 7:30 tengas tu paquete todo listo, la avioneta no puede volar por ti. Si estás en este distrito en Chiapas, que tiene que ver en estas áreas que están cerca de la selva lacandona, donde tenemos que tomar un avioncito y luego cruzar el río, en la noche no es buena idea cruzar el río, ¿verdad? Entonces hay cosas prácticas donde por esa razón no vamos a estar en condiciones de darte el 100%. Lo que sí vamos a estar en condiciones de darte tendencias muy claras de cómo va, a diferencia, y algo, aunque no vamos a tener PREP, eso ya nos preguntaron, sí vamos a tener un sistema de cómputos como el PREP, pero esto va a ser los cómputos reales. Entonces también va a estar funcionando a partir de las 8 de la noche, cuando empiecen los cómputos, y van a ir, como van capturando los resultados por casilla, se van a ir subiendo al sistema. Entonces vamos a ir viendo en tiempo real cómo se van sumando los votos. Seguramente la noche
cuando nos vayamos a dormir ya tendremos un buen número, muy significativo, pero no el 100%. O sea, sí estaremos estaremos ya en condiciones de darte el resultado, este primer resultado de los votos, antes de quiénes son los ganadores, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Estaremos, para la Suprema Corte, pues estaremos ya el lunes dándote resultados, y obviamente hemos diseñado nuestros lineamientos de cómputo, si bien nos hemos dado tiempo suficiente, y estamos hablando, nos decían, ¿por qué se van a tardar una semana en contar? Porque son un montón. Sí. Y como vayamos teniendo los resultados de cada una de las elecciones, las vamos a ir comunicando. Lo cierto es que esta primera boleta es una de las más complejas porque tiene hasta 9 votos, ¿no? Entonces se va a tardar más en... Y en nuestro simulacro, cuando empezamos a practicar cómo se va a contar, cuando empezaron, se tardaban hasta 30 y tantos segundos en contar una boleta. Claro, ya que agarran ritmo, cuando terminamos el simulacro ya se tardaban 7 segundos por boleta, pero eso te habla de que va a haber una curva, y en cuanto tengamos resultados los vamos a ir saliendo hasta el 12 de junio, y luego viene esta etapa donde vamos a estar haciendo esta revisión. Ya se va a estar acá buenísimo. No hay calificación de la elección como en las... Sí, viene esta parte. O sea, primero vamos a tener esta parte de ver cuántos salieron, quiénes quedan con más votos. Una vez que tengamos este ejercicio de cuáles fueron los más votados y las más votadas, tenemos que aplicar nuestros criterios de paridad. Y luego ver si cumplen con todos los requisitos, y si de ser necesario que tengan que dar, porque también tenemos que darles garantías de audiencia, y si hace falta algún documento, etcétera, etcétera. Y también para que puedan impugnar la determinación del Instituto Nacional Electoral. Entonces nosotros estamos muy optimistas que a partir del 15 de junio... 15 de junio. Ya estaremos ¿puede pasar dando constancia? Que gane un candidato hombre y que por criterio de paridad quede una mujer. Sí, pero además ya, o sea, el decreto de reforma es muy claro, van a ser 5 mujeres, 4 hombres. O sea, va a haber más mujeres. En el del Tribunal de Disciplina, 3 mujeres, 2 hombres. Y aquí, donde va a estar más interesante, los ajustes de género va a ser a nivel de los circuitos y de los juzgados por las especialidades, porque tenemos que hacer todos estos elementos, y obviamente todas las candidaturas con el mayor número de votos van a tener que pasar por esa revisión. Entonces puede ser, no sabemos, pero se puede dar el caso de que tú tengas millones de votos y no cumplas con los requisitos. Y no estás titulado y no tienes 5 años con tu título, y entonces no puedas ser ministro. O sea, eso sí puede suceder. Esperemos que no, ¿no? Entonces, nosotros confiamos que todas las personas que se inscribieron a este proceso y que se tomaron, porque además también creo que hay que reconocerles el esfuerzo a todas las personas aspirantes, porque primero una convocatoria a un proceso público, que han estado en el escrutinio público desde que se inscribieron, desde que pasaron las diferentes etapas del proceso, y se han aventado una campaña, unos más creativos que otras, ¿no? Pero yo creo que también el trabajo que han hecho las personas aspirantes hay que reconocérselos, y la otra también, cómo te cambia la dinámica de cómo se pueden hacer campañas. Sí. Entonces está bonito ver que sí se pueden hacer campañas sin tanto ruido visual, ¿verdad? No necesitamos tantos espectaculares, ¿verdad? De hecho, eso debería de poner un precedente para las es que no, de verdad, o sea, nos Sí. habla, por ejemplo, el hecho de que es en el interés de las personas candidatas que la gente vote. Claro. Se informe, ¿no? Entren a estas plataformas donde están sus perfiles. Que es una lógica distinta a cuando tenemos los partidos, ¿no? Porque decían, es que ahí los partidos son los que hacen la promoción. A veces, ¿no? Entonces, y donde a veces pareciera que se vuelve hasta un incentivo perverso, entre menos gente, menos se diversifica tu voto, ¿no? Entonces, pero aquí tienes a las candidaturas, remitiendo a sus seguidores a los sitios de información oficial, la mayoría, yo creo que eso sí es importante, la mayoría se ha ido apegando a las reglas. Entonces también ha sido un aprendizaje para estas miles de personas, o sea, que han estado buscando votos, ¿no? Entonces, también para ellos así, lecciones aprendidas, ¿no?
Ay, pues bueno, pues esta fue una estación Averno muy especial que duró como 4 horas, pero muy necesarias. Norma Irene, muchas gracias. No, pues encantada de estar aquí en Estación Averno y cuando quieran me vengo otras 3 horas. Sí, además yo me quedé con muchísimas dudas, por ejemplo, el voto electrónico. Voto electrónico no tuvimos, fíjate. No tuvimos. En este no, y bueno, dato, nada más para que hablando de indicadores de participación. Lo que sí tuvimos fue voto adelantado para las personas en estado de postración y sus personas cuidadoras. Se inscribieron poco más de 5.500 personas. ¿Sabes qué porcentaje votó de esas personas de voto adelantado? 90%. Es mucho, es algo positivo. 90%. Entonces, hay estos pequeños indicadores que dices, pues no los, o sea, cuando optimistas. dicen que se espera poco, no lo sé a mí, o sea, esto me habla de que hay interés, o sea, primero de estas personas que se inscribieron, y que el 90% de ellas ejerció Y hay su muchas voto. quejas de voto en el extranjero. Sí, esa sí fue una de las cosas que también nosotros yo creo que sí nos dio pesar, ¿no? Sí nos dio pesar porque se ha trabajado tanto durante los últimos años para garantizar el voto de las y los mexicanos en el extranjero, que además, o sea, sí es una gran inversión en recursos, tiempo, recursos humanos, recursos financieros, porque el voto de las y los mexicanos en el extranjero es el único que se puede hacer por internet, de manera postal, y en el último proceso hasta presencial. Y desafortunadamente, en cómo se diseñó esta elección, no se consideró la inclusión, ¿no? Nos decían que podíamos hacer un ejercicio estadístico que tenía que ser comparable sin que sea vinculante, y entonces, bueno, entre los recortes y a materializar esto, nos vimos en la penosa decisión de no, porque tampoco estábamos en las condiciones y el tiempo suficiente para armar un proceso con los estándares de calidad, ¿no? Y por ejemplo, hacer la auditoría de nuestro voto. Okay, lo usamos cada elección, tú tienes que hacer una auditoría de tu sistema. O sea, hay una serie de medidas de integridad que no te puedes saltar, ¿no? Entonces, ese sí es lamentable. Lo sentimos a nuestras paisanas y paisanos que no pudieron participar en este proceso desde el extranjero. Yo tengo, una ultimísima duda, que es que nos han preguntado muchísimo y no quisiera desaprovechar la ocasión. Las personas adultas mayores, que también tienen seguramente a veces dificultad para entrar a estas herramientas de Conóceles y tal, ¿podrán ser asistidos el día de...? Sí. Okay. Si tú, bueno, y no es solo las personas que si también no ves bien, o los que ya usamos lentes, si no solo puedes ir acompañado por alguien de tu confianza. Okay. O sea, tú puedes ir con tu persona de confianza y decir que te proporcione asistencia. Si llegas solito o solita a la casilla y ahí sientes que necesitas apoyo, todos nuestros funcionarios de casilla tenemos un protocolo para atender a las personas que necesitan apoyo. Incluso tenemos este protocolo y estos mecanismos para aquellas personas que si tú llegas, por ejemplo, y estás con muletas y la casilla no es accesible con las muletas, tenemos un protocolo para acercarte la boleta con tu mampara y puedas votar de manera secreta, por ejemplo, si estás en tu coche o si no puedes subir al espacio. Entonces, sí tenemos ya previsiones para garantizar que te puedan dar esta atención. Lo mismo si alguna persona tiene alguna discapacidad visual o física y tú necesitas o no sabes leer y escribir también. O sea, si no sabes o no te sientes así de, bueno, sí, mi letra está muy fea, no es muy legible, pero sí, o sea, sí te pueden ayudar, ¿no? Y obviamente te puedes acercar a la presidencia de la mesa directiva de casilla, ¿no? Y si llegas con tu persona acompañante, decir, esta persona me va a asistir porque requiero asistencia. Tenemos un protocolo para eso, ¿sí? Y también el protocolo trans, incluso si llegas con tu credencial y no machea tu credencial, no coincide tu credencial con tu apariencia, tenemos un protocolo para que se te permita votar. Okay. Entonces, o sea, todos esos avances que hemos tenido en los diferentes Está bien, procesos. Porque mi credencial tengo pelo. Sí, lo cambia uno, ¿no? Sí, ¿no? Entonces sí estamos haciendo todos esos protocolos de atención para personas con discapacidad, de atención para la comunidad trans, todo eso se mantiene, ¿no? Okay. Y obviamente, si esto les insistimos mucho, sí puedes, abuelita, sí puedes ir con alguien de tu confianza a que anote los números que a ti te interesan. Perfecto. Okay.
Bueno, pues muchas gracias otra vez. Yo creo que esta va a ser la mejor elección judicial. Hasta ahora. Hasta ahora. Así sea. Y se van a aprender muchísimas cosas. Sí, yo creo que nos va a dejar muchas lecciones que podríamos bien aplicar en los otros procesos electorales. Claro. Y hasta nos está mostrando que hay otras formas de hacerlo. Eso de las campañas sin publicidad, Sin basura. Sin la basura. Sin basura. O sea, no sé si se dio con la última elección, nos recetaron 50 millones de spots, o sea. Sí, también. Eso y los pendones y todo mantas eso, o sea, y todo eso, es más, debería aprovechar de que ya. Sí, no, pero incluso estas son como parte de las demandas ciudadanas. Sí, A ver, sí, legisladores, ¿nos están escuchando? ¿No? Sí, hay otras maneras. Y no, bueno, otra vez encantada de estar con ustedes y gracias por la paciencia. Ya vieron que si me dejan hablar, me pude correr. Pues muchas gracias, Caro, muchas gracias. Gracias a ustedes por dejarme colar con mis dudas. Gracias. Y a ustedes muchas gracias. No le hagan caso a Vicente Fox y vayan a votar este domingo 1 de junio. Todos a votar. Así como dice la playera de Vota. consejera. Sí, vota. Nos vemos, hasta luego, muchas gracias. A votar.